esta reunión que ha habido en el Parlamento Europeo entre los popes de la renta básica, que han expuesto ahí pues todos los parabienes de esta propuesta de renta básica. Recomiendo, pues bueno, pondremos luego el enlace de una web que se llama presensa.com, en el que Daniel Raventós, uno de los protagonistas de esta reunión, pues expone lo que allí se dijo. Bueno, vamos a hablar del tema de la renta básica, y a mí me gustaría, Carlos, si quieres, que nos cuentes un poquito las ventajas que tiene la renta básica, tal y como la ves tú, y también los inconvenientes que tiene, y por qué la alternativa que tú defiendes, los programas y en tu libro, que es la del trabajo garantizado, piensas que es mejor que la de la renta básica a la hora de reducir desigualdad, de reducir el desempleo, en fin, obviamente reducir el desempleo sí, y de obtener una sociedad que sea más justa y en la que las personas se puedan realizar mejor. Adelante. Sí, bueno, esto sería a colación, efectivamente, por este artículo de Presensa que se llama 16 de abril de 2024 en el Parlamento Europeo, es la hora de la renta básica, escrito por Daniel Raventós, que es uno de los principales exponentes de la renta básica en nuestro país. Y, bueno, repiten una vez más todos los principios y todas los puntos fuertes de la renta básica. Claro, yo no puedo ser más crítico con la renta básica. ¿Por qué? Porque creo que la renta básica lo que hace es favorecer el paradigma económico neoliberal y el marco de referencia neoliberal. Si leemos el artículo de Raventós, él lo deja meridianamente claro desde el principio. Esto es una cuestión fiscal. Es decir, es una cuestión de asignar recursos fiscales, es decir, impuestos recaudados para mantener una renta básica universal. Bueno, pues eso ya te deja bien a las claras que lo que está haciendo es mantener el marco de referencia neoliberal, porque si no fueran neoliberales, sabrían que en moneda nacional el Estado no necesita recaudar impuestos ni emitir deuda para poder gastar. El Estado gasta primero y recauda impuestos después, y los impuestos valen para otras cosas, pero no para financiar el gasto público. Y es precisamente esa la definición de neoliberalismo. El neoliberalismo es la creencia de que el Estado tiene que recaudar impuestos para poder gastar. Y eso es precisamente lo que la renta básica hace, y Raventós en este artículo lo hace desde el primer momento, ¿no? Entonces, diseña un marco en el que nosotros necesitamos a los ricos, a los muy ricos, que son los que lo pagan todo, y nosotros los necesitamos para quitarles un poquito de su dinero, porque él dice que tienen mucho, y con ese dinero dárselo a personas que han decidido no trabajar. Y no han decidido no trabajar para hacer del mundo un sitio mejor. Bueno, desde el punto de vista económico ya digo que es una falacia, porque el Estado no se financia el Estado no financia su gasto público mediante impuestos. Es imposible, es imposible mantener esa postura. El Estado tiene que gastar antes de poder recaudar, por lo tanto, el gasto es anterior a la recaudación de impuestos y eso significa que no puede recaudarlo, ¿no? Entonces, eso significa ya aceptar el neoliberalismo. Y luego, desde el resto de posiciones de hacer la vida un mundo mejor o hacer del mundo un sitio mejor, todo lo que los estudios más serios nos dicen es precisamente lo contrario. El no trabajar, el no tener una actividad remunerada, el no contribuir de forma productiva con el resto de la sociedad, eso va asociado a enormes problemas de salud. Las personas que no trabajan porque no encuentran trabajo, va asociado a drogadicción, va asociado a desestructuración familiar, va asociado a alcoholismo y incluso, y muy importante, a muerte prematura, ¿no? Es decir, que tiene depresión, problemas psiquiátricos terribles, ¿no?
Entonces, desde un punto de vista de la izquierda, porque parece ser que Raventós dice que es de izquierda, lo digo porque este acto lo organizó con la Cinque Stelle, que no dice que es de izquierdas, pero bueno, no se puede sostener que una persona que quiera y pueda trabajar reciba como contestación de la izquierda, pues no te voy a dar un trabajo, aunque quieras y puedas, te voy a dar unas perrillas para que vayas tirando y luego ya hablaremos. Cuando se te acaben igual te doy un poquito más, ¿no? Para que puedas seguir respirando. Esa es la idea de la renta básica universal, que es una idea que propuso Milton Friedman ya estaba en esa, la proponía, que siempre se plantea como una medida en la que el trabajador, o el trabajador inactivo en este caso, no puede ahorrar, porque tiene tan poco dinero a su disposición que todo se lo tiene que gastar. Es decir, son transferencias que luego, desde el Estado, que luego vuelven a la... O sea, que van desde el Estado a la empresa privada, porque el trabajador inactivo se tiene que gastar toda su renta, no puede ahorrar, y esos son transferencias que van directamente desde el Estado a la empresa privada. ¿Y por qué no puede ahorrar? Bueno, pues porque desde el punto de vista económico, y eso es lo grave, ¿no? Porque Raventós es profesor de economía en la universidad, es una medida que daña profundamente la salud económica de la moneda nacional. Sea cual sea, el euro, o si pudiéramos recuperar nuestra moneda, pues nuestra moneda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desvincula la recepción de esa renta monetaria, de la producción y del trabajo. Es decir, la recepción de una unidad monetaria en moneda nacional equivale a 0 minutos de trabajo productivo. Eso significa que lo que estás haciendo directamente es devaluar el valor de la moneda. Lo que está cuando no tienes una renta básica, sino que la recepción de rentas va asociada a trabajo productivo, la recepción de un salario va unido a tiempo de trabajo productivo. Es decir, que la recepción de una unidad monetaria va unido a X minutos de trabajo. Si esos X minutos lo devalúas a 0, y una unidad monetaria equivale a 0 minutos de trabajo, lo que estás haciendo es devaluar la moneda, lo cual es siempre extraordinariamente inflacionario. Además, en este país sería todavía más inflacionario, porque en un país como el nuestro, que sobre todo tenemos empresas pequeñas, familiares, pensemos en la infinidad de bares, por ejemplo, familiares, ¿no? Donde viven pues el padre, la madre y los hijos del bar. Bueno, pues si tú, por ejemplo, tienes una renta básica y además trabajas con tu padre, bueno, pues el padre, ahí fíjate, ¿no? Eso pasaría, la renta básica sería extraordinariamente inflacionaria, sería insoportable. Lo que decía Milton Friedman, bueno, pues esto lo que le vamos a hacer es darle el dinero suficiente como para que pueda seguir respirando, de manera que todo el ingreso que tenga, pues se lo gaste en el supermercado para comer. Bueno, entonces claro, no es inflacionario, simplemente es una transferencia de rentas desde el Estado a la banca, a la empresa. Bueno, si eso es precisamente lo que mantiene la izquierda, pues estamos ante la claudicación total. Lo que nos demuestra tanto la historia del movimiento obrero como de todos los avances sociales, es que los avances sociales y de la calidad de vida del trabajador están unidos al trabajo, a gente que va a trabajar y que exige sus derechos, más allá de que trabajen para el sector público o el sector privado, que son gente que va a trabajar y que desde su puesto de trabajo se organiza y está presente y exige que sus derechos se respeten y exige que sus condiciones de vida mejoren. Bueno, eso es lo que precisamente la renta básica se carga. Aquí solamente va a trabajar en los más formados o los que necesitemos o los que no tengan derecho a la renta básica, es decir,
trabajadores extranjeros, y el resto de personas que se marchite delante de la tele tomando cerveza. Pero no les queremos ni en asociaciones, ni en sindicatos, ni luchando por sus servicios, ni por sus condiciones de vida. Eso es lo que no queremos, ¿no? Que se organicen. Queremos que estén delante de su televisor, que se tomen cerveza y que vayan al supermercado y que se lo gasten todo. Bueno, pues eso, por supuesto, desde un punto de vista progresista o desde el punto de vista de la izquierda, es absolutamente insostenible. Sin embargo, además es profundamente, creo yo, clasista, porque significa desconocer la realidad de la clase trabajadora en España y por lo menos en Europa. No sé cómo será en otros sitios, pero pensar que la gente va a dejar de trabajar para coger ese saxofón y que dentro de 5 años puedan estar dando conciertos por todo el mundo porque se han convertido en saxofonistas maravillosos y que entonces van a dejar la renta básica, es hablar de una novela de ciencia ficción que yo no sé muy bien si Raventós ha visto un trabajador en su vida, pero si lo habrá visto de lejos, pero si conoce la realidad de la clase trabajadora, verá que no, que el mantenerse inactivo no significa eso, sino que significa drogadicción, significa delincuencia, significa problemas de salud, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, problemas familiares, ¿no? La izquierda debe de una vez por todas olvidarse de la renta básica y debe optar por el trabajo garantizado. Solamente mediante el trabajo garantizado las diferencias sociales se podrían reducir, ¿no? Se podrían reducir. Además, la renta básica, el problema que tiene es que es renta básica monetaria, porque claro, la renta básica universal ya está, ya la tenemos, pero no monetaria. Tenemos una renta básica en forma de sanidad universal, tenemos una renta básica en forma de educación, de pensiones es efectivamente monetario, pero bueno, tenemos la sanidad, tenemos la educación y tenemos más cosas, ¿no? El problema es que hacer eso en lugar de el trabajo lo que hace es crear muchísimos problemas, laminas a la clase trabajadora se enfrenta entre ella, los que van a trabajar frente a los que no van a trabajar. Eso crea una tensión social tremenda, se mantiene el mito de que el Estado necesita de los ricos para poder gastar, lo cual siempre favorece a los ricos, y además se crean presiones inflacionarias absolutamente tremendas. La renta básica universal es un desastre, ¿no? Que los pequeños burgueses radicalizados de izquierdas como Raventós llevan 30 años RQR dando la matraca y, bueno, pues son parte de la izquierda claudicante que tenemos en este país. Bueno, pues Jorge, me gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Qué le dirías tú a la gente que se considera de izquierdas y defiende la renta básica? Y la hay y mucha. Y que, sin embargo, en otros temas tú hablas con ellos y socialmente pues son de izquierdas y sin embargo defienden esto. Yo entiendo que también muchas veces por ignorancia. Habrá quien no sea por ignorancia, pero muchas veces también hay que lo defiende por ignorancia. Sí, pues principalmente les diría que lo que entendemos como izquierda es sacar del mercado todas aquellas, digamos, partes de nuestra vida que se consideran fundamentales. No vamos al mercado para exigir justicia, si no vamos al Estado. No vamos al mercado para tener educación, sino esperemos que el Estado nos dé educación. No vamos al mercado para que nos dé salud y sanidad, sino que esperamos que el Estado, que es la sociedad actuando organizadamente y estructuradamente, lo provea, ¿vale? Pues la renta básica es todo lo contrario, es mercantilizar. Te dicen, te damos un cheque y búscate la vida. Tú puedes comprar más sanidad pública con un cheque o más educación pública con un cheque. No puedes porque simplemente no está a la venta, porque está desmercantilizado. Solamente puedes acceder a lo que está en el mercado. No hay otra. Hay un libro muy bueno de Daniel Zamora y Anton, espérate que no me acuerdo, y de Anton Jagger, ¿vale? Que se llama Welfare for Markets, una historia global de la renta básica,
que es fundamental para entender lo que supone. Los orígenes de esa idea, fundamentalmente neoliberal, y desde el punto de vista justamente de mercantilizar todo aquello, lo que hace constantemente el capitalismo, mercantiliza todos los aspectos de nuestra vida que pueda. La renta básica es un paso más, y además es un paso más para, digamos, torpedear todo aquello que se ha sacado previamente del mercado y que ya consideramos derechos sociales que no están en el mercado. Dicen, no, te dan el dinero, ya si te dan el dinero, pues búscate la vida con la educación, búscate la vida con la sanidad. Y bueno, pues en buena medida es eso, es que defender una idea de ese tipo es torpedear todas las luchas y todos los sacrificios que han realizado las clases obreras en todo el mundo para conseguir desmercantilizar buena parte de la existencia. Todo simplemente porque hay una especie de ilusión monetaria, porque no entienden el dinero, creen que el dinero, el Estado está, como ha dicho Carlos, restringido en su capacidad de dinero, cuando realmente que es el único creador de dinero legal y como tal no está restringido por ello. Los impuestos no son la forma de sacar nada, simplemente es la forma de destruir dinero. Y bueno, pues la gente de izquierdas que ve esto es simplemente porque no entiende, uno, no entiende el dinero, dos, no entiende que eso es mercantilizar aspectos de nuestra vida y quitar responsabilidad a la sociedad actuando organizadamente, esto es, el Estado, de la situación de los individuos. Le damos el cheque, búscate la vida. Eso es renta básica. Claro, hay mucha gente que en su vida, pues, yo entiendo, la gente está que odia el trabajar, como si el trabajar no es una cosa que sea una maravilla, pero tenemos que hacerlo porque alguien tiene que producir. Alguien tiene que producir los bienes y servicios que tenemos. Los activos tienen que producir. El propio nombre de renta básica universal es falso, porque para que sea universal hace falta que todos podamos acceder a ello sin problemas. Si todo el mundo, incluidos los que trabajan, dejan de trabajar, ¿podemos tener renta básica? Es imposible. Es imposible. Luego no puede ser universal. Están simplemente llamando universal a lo que es la extensión de un privilegio a una pequeña parte. Porque no se puede extender a todo el cuerpo social. Porque alguien tendría que trabajar, en última instancia serían los robots, que esos robots no pueden trabajar de esa manera, y esos robots que son los verdaderos robots que están constantemente manteniendo nuestro nivel de vida, que son pues los trabajadores de fuera, ya están fuera de nuestro país, o los inmigrantes en nuestro país trabajando de manera ilegal o legal, pero sin tener los mismos derechos que tendría un ciudadano. Pues ya te digo, el problema es ese. Y que la gente se haya visto tan absolutamente seducida, pues es por falta de comprensión del sistema económico en el que vive. Y dicen, bueno, dame el dinero porque el dinero es lo escaso. No, lo escaso no es el dinero. El Estado no tiene problema en tiene una renta básica. Problema no tiene. El problema sería que eso causaría inflación, posiblemente, ¿vale? Tendría el efecto de desmotivar a una serie de trabajos que son necesarios. Cuando tuvimos la pandemia, hubo gente que tuvo que ir a trabajar y no era precisamente la gente de altos niveles, son la gente que está en la base que da el sistema basal de nuestra sociedad, ¿no? Lo que es necesario para que funcione mínimamente. La gente que se encarga de recoger las basuras, la gente que se encarga de que funcionen los saneamientos, todo ese tipo de gente, la gente que está en sanidad también, ¿vale? Todo ese, no, eso como si no contaran. Aquí yo es que de verdad no entiendo esa forma de pensar, porque pienso que lo que habría que hacer es dignificar y dar y poner en valor el trabajo que hace esa gente de la base, que deberían cobrar mucho más y que las diferencias salariales deberían de ser muchísimo más menores de lo que son, ¿vale? Pero luego esta gente simplemente dice, no, dales dinero y eso, como el padre que tiene un chiquillo que le da problemas, le da dinero y dice, pero déjame en paz, te doy dinero, déjame en paz. Eso no es una manera responsable de hacer funcionar la sociedad. Aquella gente que no puede trabajar,
hay que mantenerla efectivamente. Claro que sí, para eso tenemos las pensiones, es una renta monetaria que para darle tendría incluso que subirlas, ¿no? De manera que fuese efectivamente básica para que asegurara una vida digna para los pensionistas, pero no universal, porque los activos tienen que trabajar, porque esos son los que producen los bienes y servicios, que es lo que cuenta, porque con el dinero no es riqueza real. El dinero simplemente sirve para distribuir entre las personas la riqueza real. Y los que producen la riqueza real tienen que estar motivados. Y esto es todo lo contrario que la motivación. Todo lo contrario. Bueno, pues normal que aplaudan tanto los de Silicon Valley y toda esa gente neoliberales a tope, multimillonarios, y todos contentísimos con eso, porque les dará el arma definitiva, primero, porque es que son mis impuestos los que están pagando por vuestra renta básica. Y segundo, les dirán, ¿y por qué tenemos ahora que dar educación y sanidad gratuitas? Darles el cheque, que se busquen la vida, que compitan, y que eso, que vayan al mercado, y esto, el mercado proveerá. ¿Entiendes? Es que la base es esa. El mercado proveerá. No desmercantilizar todo aquello que podamos. Y de hecho, con el sistema y todas las crisis que tenemos, especialmente la climática, no podemos esperar que el mercado solucione nada. Nada. Así que lo último que podemos hacer es mercantilizar un aspecto más de nuestra vida. Yo, la verdad, tuve mis encontronazos con David Arrantos cuando estábamos en ATA, y hice un documento, o sea, me hicieron una entrevista con respecto a trabajo garantizado y renta básica, y se lo tomó muy a mal. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? La renta básica no puede ser universal, tiene caracteres, digamos, inflacionarios, no es anticíclica, produce todos esos problemas que te digo de motivación, crea exclusión social, ¿cómo se dicen? Las reinonas de la seguridad social, las reinonas de la renta básica, esos que no pegan ni chapa, y están viviendo del pobre millonario esforzado. Mira, no, el millonario no se esfuerza un carajo, la renta básica te la paga el Estado, pero eso tiene efectos inflacionarios, y lo que hace falta es que a la gente que pueda trabajar y quiere trabajar, se le dé un trabajo que permita aportar a la sociedad riqueza real, ¿vale? Y que le permita vivir con dignidad. Y a la gente que no puede trabajar, evidentemente, se les dé una renta que básica, que sea digna. Pero eso no puede ser universal por la sencilla razón que si todos los trabajadores lo hacen, pues simplemente nadie produce, y el dinero no es riqueza. Simplemente una representación de la misma. Uh-huh. Pues Tony, ¿qué nos puedes decir sobre este debate entre partidarios de renta básica y de trabajo garantizado? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo pienso, ahí los expertos son ellos. Yo sí que leí sobre la renta básica y he leído bastante sobre ello. Y pues siempre cuando leía sobre ello me parecía demasiado perfecto. Es decir, hay ciertas partes de la teorización que ellos utilizan para defender la renta básica que sí. Pero luego cuando descubrí teoría monetaria moderna y leí sobre ella, me di cuenta, pues claro, de lo que han comentado los compañeros, de los puntos flacos que tiene. Y es que yo creo que ellos confunden el hecho de trabajar con el empleo, con lo que es ser un empleado asalariado. Claro, que son cosas diferentes. Es decir, como han indicado los compañeros, toda sociedad necesita trabajar, metafóricamente, para autorreproducirse. Porque si no se trabaja, no se puede autorreproducir y nos extinguimos. Claro. Eso es así. Es decir, hay que trabajar. ¿Por qué? Porque si no, la sociedad no se puede autorreproducir. Cualquier sociedad que haya existido formada por seres humanos han tenido que trabajar. Otra cosa es cómo se trabaja. Es el cómo se trabaja. Claro, ellos igualan, yo creo que de una manera un tanto falaz, el trabajar, las necesarias tareas que todos debemos realizar para que la sociedad no se extinga, con el empleo asalariado dentro de la sociedad capitalista. Claro, el empleo asalariado en la sociedad capitalista es una cosa muy, muy diferente del trabajo. Es una cosa horrible. ¿Pero por qué? Porque dentro de la sociedad capitalista el tema está montado como está montado. Y el objetivo es, pues eso,
explotar a los trabajadores para obtener la máxima plusvalía. Entonces yo creo que ellos mezclan churras con merinas y venden el hecho de que, bueno, pues nada, te van a llegar un cheque y tú ya no vas a poder trabajar, pero claro, es lo que comentan los compañeros. ¿Qué pasa si si todo el mundo se apunta? Claro, ese es el problema. Y realmente todo el mundo puede estar a todas horas sin trabajar, sin hacer nada, mirando al techo. No puede ser, aparte de todos los aspectos técnicos con los que estoy de acuerdo. Entonces me parece que el debate de la renta básica es un debate, dijéramos, ventajista, puesto que cuando tú escuchas hablar a la tropa de la renta básica, nunca escuchas a un defensor de la teoría monetaria moderna que diga, sí, pero espérate, que es que Milton Friedman decía que la renta básica era una gran idea. Entonces, si un tipo como Milton Friedman dice que la renta básica es una gran idea, ojito, porque ya sabemos que Milton Friedman bolchevique no es. Entonces, ese es el problema. Pero fijémonos en lo cerrada, en la mínima abertura de la ventana de Overton, que un debate incluso como ese ni siquiera se contempla. Es decir, el aspecto que debemos prestar atención es decir, que algo como la renta básica, que cuando la estudias en serio ves que no es viable, ni siquiera eso se contempla como posible. Pues el trabajo garantizado ya locura absoluta. Por eso, y vuelvo a lo anterior, como estamos en una disputa en la cual la otra parte no quiere razonar. No quiere razonar. Es decir, es impermeable al razonamiento. Porque todo es, pues lo puedes llamar populismo, lo puedes llamar, y siempre llamo comunismo. Es todo comunismo. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a bajarme de burro. Entonces, tú no puedes razonar con una persona que no quiere hacerlo. Que directamente considera que todo lo que tú plantees está equivocado. Porque ellos tienen razón y tú no. A partir de ahí lo que hay que decir, bueno, pues ya veremos. Entonces no hay que sentarse con ellos porque es perder el tiempo. Pero ahí me resulta muy curioso el hecho de decir, cómo incluso cosas como la renta básica, que no es la panacea que venden, ni siquiera es contemplado. Ni siquiera es contemplado como una locura, han hecho algún experimento, pero muy, muy, muy controlado y ni así la aceptan. Y el capital se siente tan fuerte que no necesita negociar nada. Nada de nada. Ni la más ligera reforma es negociable. Ni la más ligera reforma es negociable. No se puede, es decir, las bases del sistema no se pueden cuestionar. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un extremo que está naturalizado por gran parte de la población. El otro día, y con esto quiero acabar, hablando con un amigo y tal, tenía que hacer él trabaja en una empresa y tenía que discutir con los de la administración y hacer licitaciones públicas y tal. Y decía que le sorprendió un funcionario, que era el con el que tenía que hablar con el asunto de la licitación, que le decía que le podía llamar a cualquier hora. Y el tío decía, ¿ves? Eso es un trabajador de verdad. No. Es un trabajador de verdad, no. Es decir, el trabajo no tiene que invadirlo todo. Tiene que ser, tú tienes que trabajar y luego tienes que descansar. Es decir, el hecho de contemplar que yo tenga que estar desde que me levanto hasta que me acuesto permanentemente preparado para crear plusvalía, eso no es sano. Y eso es lo que mucha gente, eso es el empleo capitalista y eso es lo que mucha gente pues está confundida. Entonces, cuando odian a los funcionarios, realmente el funcionariado es el único, podemos decir, segmento laboral que tiene estabilidad y tiene unos horarios regulados y como debería ser, porque lo otro es la ley de la selva. Lo otro es la ley de la selva, es currar sin parar y tampoco disfrutar de los beneficios de eso. Entonces yo creo que el debate sobre la renta básica es muy ilustrativo, no por el hecho de la propia renta básica, sino porque no es contemplado por los, dijéramos, por los defensores del sistema y nunca se puede contrastar a la renta básica desde un punto de vista de izquierdas. Porque teóricamente la postura del trabajo garantizado ya es la locura máxima. Si la renta básica ya es locura al 5, el trabajo garantizado es locura al 10. Lo cual nos indica lo mal que están las cosas. Y lo intolerante que es el capital, que es el capital porque se siente impune, se siente victorioso. Carlos, no sé si querías comentar algo más antes de ir finalizando. No, bueno, que simplemente, ¿no? Que cuando escuchemos a alguien decir que
los problemas de la clase trabajadora se solucionan haciendo que los trabajadores dejen de trabajar pues que hay que salir corriendo, ¿no? O sea, los problemas de la clase trabajadora no se solucionan haciendo que los trabajadores dejen de trabajar, y la solución no es hacer que los trabajadores vivan del trabajo ajeno. Nadie debe vivir del trabajo ajeno. Entonces, los de la renta básica lo que dicen es eso, que los trabajadores deben convertirse en rentistas que vivan del trabajo ajeno. Eso es destruir la clase trabajadora. Lo que la clase trabajadora tiene que hacer es trabajar, unirse y luchar por sus derechos. Eso es lo que tiene que hacer. Pues muchas gracias, Carlos. Si nos puedes dar alguna la referencia de tu libro. Como sí, se me puede encontrar, como siempre, Socialismo Fiduciario, donde analizo el trabajo garantizado y la renta básica. Socialismo Fiduciario, de la editorial Lola Books. Muchas gracias, Carlos. Jorge, ¿quieres comentar algo más antes de acabar? Sí, bueno, y con respecto a lo que ha dicho Carlos, efectivamente, convertir a personas activas en parte de la población inactiva, cuando esas personas lo que quieren es ser activos y contribuir a la solución de los problemas en la sociedad, trabajando, porque eso soluciona problemas, bueno, directamente te dicen no, fuera, los convertimos en extendiendo un privilegio, el privilegio que tienen los capitalistas, que tienen los curas o que tienen los monarcas, de vivir del trabajo de los demás. Porque no es otra cosa que eso, es convertir de alguna manera que actúe vía el Estado. El Estado se convierte en algo así como el tenedor del capital, de las acciones, que luego reparte dividendos entre esos rentistas. Pero bueno, la explotación sigue ahí. La explotación sigue para todos los demás, para todos los que trabajen. Evidentemente, ahora los que tienen menos explotación serán los trabajadores que pueden exigir mejores condiciones, y aquellos que no pueden exigir mejores condiciones y no pueden acceder a la renta básica, pues se estarán más explotados. En el caso, pues todas esas personas que están trabajando de manera irregular, de manera precaria, y bueno, yo lo que entiendo es que a eso le podemos poner la etiqueta de izquierdas, pero claro, hoy en día aplaudir nazis es de izquierdas, justificar genocidios es de izquierdas, y organizar cumbres de la organización terrorista OTAN es de izquierda. Pues ¿qué quieres que te diga? Ya cualquier cosa se puede denominar de izquierdas. Bueno, siento no haberme podido conectar antes, pero bueno, me podéis... Sí, Oye, una cosa, Jorge. No sé si recuerdas las leyes estas que hubo en Inglaterra durante la Revolución Industrial, el tema de las leyes de Spinhamland, las que describe Karl Polanyi en la Transformación. Él ahí hace una crítica bastante fuerte también de la renta básica, ¿no? Porque sí, eso fue un experimento en que se estableció una especie de renta. Con leyes de pobres que tenían allí, sí. Sí. Y él, sobre todo, la crítica la hace un poco en el sentido de lo que lo ha hecho Carlos, ¿no? Las consecuencias sociales y para las personas que tuvo eso. Polanyi era muy... Pues la verdad es que es un trocito del libro que es bastante crítico con esto, y yo creo que es muy interesante. Dar poder a los trabajadores, dar poder a la clase trabajadora, y evidentemente cuanto más mercantilices, menos poder para quien fija los precios del mercado, que son los capitalistas. O sea, más poder para ellos y menos poder para la clase trabajadora. Lo que hemos estado viviendo durante todo el neoliberalismo, y ahora es un paso más, pero con la connivencia absurda de gente que se dice de izquierdas. Yo entiendo que hay gente de izquierdas que está en contra, no le gusta la estatalización, porque le parece poco individualista, ¿no? Te trata como un número. Son los propios, digamos, teóricos de los años 60, 70 en Francia de la renta básica, ¿no? Siempre en contra de el Estado como
todo homogéneo. Claro, la educación, todo homogéneo, toda la misma educación. Claro, todos la misma sanidad. Todo, vamos, lo ven como un ataque al individuo, ¿no? A su libertad individual. Por eso, últimamente, por eso tienen tantos nexos y tantos puntos en común con los neoliberales de derechas. Porque en última instancia lo que están diciendo es, señores, dejen mi libertad. Pero claro, los niveles de libertad, la libertad no es la misma la de Elon Musk que la de un pobre, o sea, una persona joven, recién llegada al mercado de trabajo y que se encuentra con todos los problemas en nuestra estructura. Necesita de ese Estado, que es la sociedad actuando organizadamente, asegurando que ciertas partes, las partes fundamentales, están fuera del mercado. Fíjate cómo será la cosa, que cuando hay problemas de abastecimiento, de comida, se ponen las cartillas de razonamiento. La gente piensa que eso es lo peor. No, lo peor sería dejar el mercado, porque la cartilla de razonamiento en última instancia asegura que la gente no se muera de hambre. El mercado, simple y llanamente, aquel que tenga suficiente dinero podrá comer lo que quiera, y el que no tenga, pues simplemente no podrá comer. Y pueden pasar cosas como si el precio de los productos no llega a cubrir el coste, como pasó hace unos días. Estaban tirando inmensas cantidades de fruta, mientras se quejan por el agua, pero la fruta no es otra cosa que el agua tras pasar un proceso. Estáis diciendo que no tenéis agua y tiráis la fruta. Es que la fruta no la podemos vender al precio que... Pues ahí lo tenemos, el mercado despilfarra. El mercado no es un mecanismo de asignación tan eficiente como se pretende vender, y meterlo a cosas tan fundamentales como la supervivencia de la gente que es inactiva, como las rentas, o sea, las pensiones, o como las personas que tienen pues algún tipo de discapacidad, pues esas personas tienen que recibir efectivamente ayuda del Estado, no mercantilizada, claro que sí, una renta monetaria, pero las personas que trabajan, lo que el Estado tiene la responsabilidad y el deber de solucionar el problema que ha introducido, porque el que crea el desempleo es el Estado al introducir dinero, al pagar con dinero, porque cuando hay desempleo es porque el Estado no está gastando lo suficiente para poner toda esa gente a trabajar. Así que es su responsabilidad. Cuando veo que en eso ni siquiera se vuelven compatibles los sindicatos, entre comillas, de clase, pues ya dices, apaga y vámonos. Cuando dices, no, el pleno empleo es imposible. Lo que es necesario es una renta básica. Vamos, ya es la derrota más absoluta y si además es que de verdad, simplemente para mí incomprensible. Bueno, me podéis encontrar en Twitter, Jorge, guión de abajo, Econópata, Jorge Amarbenet, escrito con caracteres cirílicos. Pues muchas gracias, como siempre, Jorge. Tony, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Pues nada, decir que lo más significativo es lo que ha comentado Jorge, en aquello que la renta básica universal, como su propio nombre indica, lo que quiere es convertir a los trabajadores, convertir a los trabajadores en rentistas. Entonces, claro, si todos somos rentistas, ¿quién trabaja? Claro, la respuesta siempre la tienen, que es, no sé si habéis leído un libro que es bueno, que es Máximo Comunismo Automatizado, pero claro, todo esto de los robots y tal, todos esos robots necesitan energía. Claro, ¿y esa energía de dónde sale? Claro, el problema es que el tema de que los robots lo harán todo, y ya estamos llegando al límite de los robots lo pueden hacer todo. Pero, Tony, es que además eso es una tontería, porque si fuera verdad que vamos en ese camino, estaríamos viendo unos aumentos de productividad brutales del factor trabajo y no se están viendo. Claro, pero aparte de eso, yo lo que estoy intentando... Sí, pero aparte de eso es eso, que ellos, cuando tú les dices que todos no pueden ser racistas, que tienen que trabajar, su respuesta es automática. La redundancia es el robot. Claro, pero es que lo del robot... los robots ¿qué son? Es trabajo muerto. Claro, es trabajo muerto, porque el trabajo es trabajo vivo, el robot es trabajo muerto. Alguien tiene que construir el robot. Claro.
Ese es el tema. Entonces, una continua huida hacia adelante para lo que dice, para lo que han dicho los compañeros, que es no cuestionar el mercado como asignador de recursos. En el momento que tú aceptas la renta básica, estás aceptando que el mercado asigna recursos de manera eficiente, cuando ya sabemos, a esta altura de la película ya sabemos, que el mercado no asigna recursos de manera eficiente. El mercado asigna recursos, punto. ¿De manera eficiente? No, asigna recursos. Y casualmente siempre el que más poder tiene es el que más cosas se lleva. Cosa que no debería sorprender, pero aparentemente a nuestros queridos liberales, entre comillas, siguen creyendo en ello. Lo cual, insisto, es claro. ¿Por qué? Porque, como decía Upton Sinclair, alguien no puede entender algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Entonces, claro, si mi salario depende de que yo no lo entienda, no lo voy a entender nunca. O si tengo la sartén por el mango, claro. Porque, como digo a veces, las hipotecas solo no se pagan. Entonces, claro, si yo el pago de mi hipoteca depende de que yo diga blanco, pues voy a decir blanco sin parar, claro, evidentemente. Eso sí.